Les mandamos un cordial saludo de parte de los maestros y maestras quienes conformamos el equipo número 2. Nos encontramos en la Universidad IEXPRO, Campus Tuxtla Gutiérrez, en el doctorado en educación, Seminario de Constructo y Desarrollo Teórico. El tema, el enfoque intencional en las ciencias sociales, una mirada estructuralista de las teorías científicas intencionales. Nuestra maestra es la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Los compañeros que integramos el equipo son la maestra María de Jesús Zulcán, el maestro Alfredo Cruz Cázares y su servidor Edgar García Canizales. Hoy es 28 de enero del 2022. Vamos a iniciar nuestra entrevista con la frase: lo que distingue al hombre del animal es la palabra, es decir, el discurso. Lo dijo Sócrates. Antes de iniciar con la pregunta, ¿cuál es el enfoque intencional en las ciencias sociales? Vamos a recordar que el método que debe de regir o respaldar al estudio del ser humano abre un debate amplio entre la comunidad científica, ya que en las ciencias naturales, la física, la matemática, tienen métodos muy limitados, estructurados, que generan proyecciones o resultados siempre generalizantes, mientras que el comportamiento del ser humano siempre es dinámico y cambiante. Vamos a tratar de explicar la pregunta que nos acabamos de hacer con el siguiente esquema. La explicación intencional tiene especial relevancia en las ciencias sociales y en las explicaciones predicciones del comportamiento de las ciencias sociales. El objetivo central teórico de la ciencia es la explicación-predicción, la cual busca comprender la conducta social mediante el establecimiento de razones, sus creencias, sus comportamientos, sus intenciones y qué lleva a actuar de esta forma a nuestros grupos sociales. Destaca también en las dimensiones sociales, las dimensiones semánticas de la intencionalidad como su rasgo más característico, los sistemas y las explicaciones intencionales, que está dividido en tres: el objetivo central teórico de la ciencia, la cual nos permite hablar de los pensamientos, deseos, intenciones de la sociedad o de los grupos sociales; el intencionalidad derivada, que es la que actualmente estamos viviendo con la programación de computadoras, la integración con robots, las aplicaciones, etcétera. Hoy lo vemos con las sociedades más jóvenes que se relacionan, trabajan en los grupos, con las aplicaciones, con las redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, etcétera. Están más afianzadas hacia esas redes, hacia ese sistema de comunicación. Y finalmente los sistemas intencionales, los cuales están o se llevan a cabo tocando principalmente a los grupos racionales, con los cuales busca entender sus creencias, sus diseños, sus estrategias, sus habilidades, sus temores, para ver cómo están organizados, cómo son sus comitancias, cómo se entrelazan, cómo pueden convivir, cómo es su medio de lenguaje, cómo se comunican. Y para hablarnos sobre este tema, le vamos a ceder la palabra al maestro Alfredo. Maestro Alfredo. Sí, muchas gracias, maestro Edgar. Continuando con la interrogante siguiente, ¿cómo se presentan las teorías en las ciencias sociales como teorías? Principalmente considero que la estructura correcta de esta interrogante sería: ¿cuál es la función de las teorías sociales como una teoría unificada? Para ello considero un término que me llama mucho la atención y además de ser muy importante dentro de este artículo, es clave para obtener una respuesta a la misma. Me atrevo a señalar el concepto del estructuralismo metateórico, que nos dice que una teoría científica es un conjunto de distintos elementos simples que forman una estructura compleja para desarrollar la construcción del saber o puede ser del conocimiento, tomando en cuenta modelos potenciales, considerándolos en sus inicios como algo muy fuerte o pues ahora sí que llega a ser marcada por una determinada década, ¿no? Los modelos actuales, la cual llevan unas aportaciones muy destacadas
y pues tienen ciertas características que las hacen demasiado llamativas. Entonces, este sería como el desarrollo comparativo de un análisis para conocer o saber la problemática de todo grupo social en frente de la presencia o el desarrollo de algunos de los fenómenos que se lleguen a presentar en un ambiente determinado y con su respectiva evolución. Sin embargo, se pueden explicar todo esto por medio de tres teorías consideradas como las más relevantes dentro de las ciencias sociales como parte de la disciplina que hace distinguirse como una ciencia que más logros ha tenido. ¿Sí? Esas tres teorías son la teoría de la elección racional, la teoría de la decisión y la teoría del juego. En conjunto, estas tres teorías tienen la función de entregar cuentas de las razones por la cual se llevan a desarrollar ciertas acciones consideradas las más adecuadas para entregar mejores resultados. Mientras que la teoría de la decisión y la teoría del juego determinarán el proceso de la estrategia que la misma sociedad desarrolla y llega a aplicar para poder superar la problemática. ¿Sí? En tanto, pueden haber otros elementos reunidos que obligan a mantener ciertos límites dentro de los mismos componentes y cada modelo de la misma y de otras teorías diferentes en la que la determinación de conceptos y métodos son específicos de una teoría en cuestión, los cuales provienen de una teoría subyacente o del exterior, constituyendo así el núcleo formal de una sola teoría con dominio pragmático histórico no formalizable, haciéndolo también parte de una identidad esencial, 100% como una teoría teórica. ¿Sí? Entonces, si tenemos un tema de investigación en la actualidad y que ese tema de investigación ya se haya efectuado anteriormente, con mucho tiempo de antelación, vamos a encontrar que los resultados son diferentes y esto se debe por las diferentes características, diferentes conductas o diferentes fenómenos que se puedan presentar. Sin embargo, el sustento teórico nos indica que la explicación puede darse totalmente de otra forma a cómo se obtuvo en la primera vez que se investigó ese tema a la actualidad, ¿no? Y pues esto nos daría quizás por ahí resultados las que van explicados precisamente con estas tres teorías, ¿sí? Y pues para dar una conclusión a estas interrogantes, pues vamos a continuar con nuestra maestra, nuestra compañera, la maestra María de Jesús. Sí, claro. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Alfredo. Continuando con la temática, con esta investigación abordada de la entrevista del tema enfoque intencional del estudio de las ciencias, como podemos ver de que el método científico aborda una metodología muy amplia, el cual es en busca de conocimientos nuevos. ¿Con qué se basa? Con el estudio de enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. De esa manera podemos observar de que hay muchas teorías, existen bastantes teorías ya mencionadas, pero las que más destacan y se distinguen son las que están dentro de las ciencias sociales y ciencias naturales. Sin embargo, el enfoque menciona de que las ciencias sociales es una ciencia muy compleja, muy amplia, donde sí necesitamos utilizar varios estudios teóricos, varios instrumentos para abordar todos los problemas sociales, los acontecimientos que surgen en el mundo. Lo que es las ciencias sociales se enfoca a lo que es el estudio individual y global de la sociedad. A diferencia de las ciencias naturales, que da una explicación más causal, que estudia un fenómeno y objeto. Sin embargo,
las ciencias sociales son las que más se reflejan en todo tipo de estudio. Pero ambas atribuyen a la vida cotidiana a nivel nacional y mundial. Como ejemplo, tenemos el COVID-19 que está presente en el mundo actual. Con base a esta problemática, se han utilizado muchos estudios cualitativos, cuantitativos, y también se han abordado varias teorías para conocer las causas y las consecuencias. Sin embargo, hasta hoy en día continuamos con esto. Y de esa manera ha obtenido el mundo una desigualdad económica, una desigualdad social. Es por ello que cada vez nos presenta nuevos modelos para que podamos elegir una y conozcamos los mejores métodos más amplios para poder realizar estudios más concretos, más fundamentales. De esa manera, se presenta los componentes de la teoría intencional, la cual también allá destaca 3 puntos, lo que son agentes, actitudes y contenidos, que prácticamente son los componentes importantes de esa teoría intencional. Asimismo, se presentan elementos básicos que aborda lo que es el sistema intencional, que es un estudio complejo, general, fundamental, que estudia la mente, el pensamiento, los programas, y asimismo se vincula con la red teórica, la red teórica que nos permite tener teorías complejas, teorías amplias. Y asimismo, otro elemento muy importante que no podemos dejar atrás es el lenguaje intencional, el cual nos ayuda a realizar la explicación, las predicciones fundamentales de esos estudios científicos. Y por último, tenemos el lenguaje descriptivo, que es el que nos permite observar, el que nos permite describir los fenómenos, los objetos. De esa manera son elementos muy importantes que se presentan para todo tipo de estudio de investigación y metodologías de investigación que debemos de tener en cuenta hoy en día. De esa manera se concluye la entrevista dando a conocer los elementos básicos, las respuestas que acabamos de presentar. Y es un tema muy importante, la teoría intencional, del enfoque intencional de las ciencias sociales. Muchas gracias. A nombre del grupo 2, que lo conforman la maestra Jesús y el maestro Alfredo, les damos la más cordial de los agradecimientos por habernos seguido y nos estamos viendo. Muchas gracias.